Buenas tardes con todos ustedes. El día de hoy vamos a hacer una pequeña revisión del curso propuesto para el mes de agosto sobre gestión integral de riesgos. Este curso nos va a permitir gestionar diferentes tipos de riesgos, en este caso los riesgos tecnológicos, los de seguridad de información, los de seguridad y salud ocupacional, riesgo legal, los de cumplimiento, etcétera. El curso se va a centrar en revisar las matrices de trabajo que nos van a permitir desplegar las cláusulas de la norma. Vamos a hacer énfasis en la parte del contexto para determinar que según el giro de negocio de cada organización, pues vamos a poder describir qué tipos de riesgos pueden afectarlos, los que habíamos mencionado como ejemplos. Adicional a eso, vamos a tener claro cómo definir el alcance de la gestión integral, es decir, vamos a revisar a qué se dedica la organización y en función de sus procesos gobernantes, misionales o de apoyo, determinar qué tanto vamos a incluir dentro del alcance, principalmente en la parte de los procesos misionales, que son la razón de ser o apalancan el giro de negocio de cada organización. Saber si vamos a coger todos los procesos de la cadena de valor o solo una parte de ellos para hacer la metodología. Y dentro de esto también se establecen los criterios de riesgos. En los criterios de riesgo tenemos el nivel de riesgo aceptable, cómo estructurar un nivel de riesgos genérico, que va muy de la mano con identificar, en este caso, cuál es el apetito o tolerancia al riesgo y también las capacidades de gestionar los riesgos. Es decir, si yo cuento con la tecnología necesaria, con el tema de financiamiento o presupuesto, con las competencias del recurso humano, para poder gestionar los diferentes tipos de riesgos que están relacionados a los procesos de negocio y que guardan relación al giro o a la naturaleza de cada organización. Otro punto relevante que vamos igual a revisar es la estructuración de las matrices de riesgos, la probabilidad, el impacto. Definir cuál va a ser la escala, si vamos a trabajar con escalas de 3x3, es decir, cuando determinamos los impactos que sean alto, medio o bajo o 4x4, y de igual manera esta misma escala que se estructure o se defina para los impactos y probabilidades. Con esto nosotros vamos a poder trabajar de manera unificada la estimación del riesgo o de los diferentes tipos de riesgos que estamos aquí descritos según la naturaleza de la organización. Dentro de la identificación del riesgo, describir cuáles son las actividades que van a permitirme definir los diferentes tipos de amenazas que están relacionadas con los tipos de riesgos. Y también tener claro por metodología cuántas amenazas voy a yo a analizar, por decirlo así, por tipo de riesgo. Si digo voy a hacer 5 amenazas para poder describir 5 amenazas desde el riesgo tecnológico, 5 amenazas para el riesgo de seguridad ocupacional, 5 amenazas para el riesgo legal y así sucesivamente. Otro punto relevante también dentro de la parte de los criterios es tener claro cuáles son las áreas de impacto o las áreas de interés con las cuales nosotros vamos a estimar cuándo es un impacto alto, medio, bajo en la parte financiera o en la parte económica, por decirlo así, en la parte legal o cumplimiento, en la parte de satisfacción del cliente, en la parte operativa. Estas áreas de impacto van muy de la mano con el giro de negocio de cada organización. Una vez que tengo claro estos inputs, nosotros igual en la parte de la evaluación vamos a validar, en este caso, qué tan probable es que una amenaza se ejecute y qué tanto nos va a impactar la materialización de esta amenaza. Con esto nosotros tenemos una calificación del riesgo que se verifica aquí, en el cual nos va a poder determinar si los riesgos están sobre nuestra matriz de probabilidad o impacto. Si están sobre nuestro apetito al riesgo o nuestro nivel de riesgo aceptable, ¿cuáles son las acciones que yo necesito hacer para llevar a zona de confort? En este caso vendría a ser las actividades de tratamiento donde tenemos de manera general, por metodología, lo que es el aceptar el riesgo, lo que es mitigar, lo que es transferir y lo que es eliminar. Nos haremos énfasis en la parte de la mitigación, el de establecer controles o acciones que permitan modificar la probabilidad o el impacto de estas amenazas por tipo de riesgo. Y también validar qué acciones pueden ser genéricas o pueden abarcar diferentes tipos de riesgos. Es decir, yo pongo un control que puede afectar los riesgos a la parte de la
tecnología, seguridad ocupacional o la parte legal, sea en su probabilidad o en impacto. Y una vez que tenemos claro esto, vamos a describir un proceso genérico, por decirlo así, que nos permita comunicar primero las actividades de las diferentes fases de la metodología, cómo nosotros estamos desarrollando todas estas etapas, con quién debemos comunicar la ejecución de la metodología de riesgos y las actividades de control principalmente. Y adicional a eso, pues cómo nosotros esta metodología la vamos a transmitir a la organización a través de la gerencia general, si es que existe un comité de riesgos y también pues los jefes de procesos de negocio que están involucrados en nuestro alcance y los coordinadores o gestores de riesgos que va muy de la mano con el tipo de riesgo que nosotros identificamos que van a estar dentro de la metodología. Y en la parte de monitoreo y revisión, pues dar cumplimiento a estas actividades planificadas y que den los resultados esperados, que principalmente vendría a ser el poder mitigar los riesgos o los riesgos que ya están sido tratados, mantenerlos en un nivel de aceptación. Eso sería lo que estamos proponiendo en un formato de 20 horas con matrices de trabajo, con instructores en vivo. Y pues les invitamos a participar y de mi parte pues agradecerles por la participación y la atención a esta iniciativa.